Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo que estamos desarrollando, que es un capítulo que nos habla de la fe. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que nos habla de la fe? Y si tenemos que responder a esa pregunta, es Hebreos capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Y este año vamos a estar deteniéndonos en este capítulo maravilloso de la fe, justamente en este tiempo que corremos o que corre, donde todo es materialismo, preocupación, lo que vemos, poder fortalecer nuestra fe y ser desafiados a crecer en esa fe que nos muestra la palabra de Dios. Y estamos estudiando Hebreos capítulo 11, ¿lo tienen allí? Abrimos allí nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Y lo primero que pudimos ver es que la fe puede ser definida. ¿Cómo definimos la fe? Lo dice en el versículo 1. Después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una fe que puede ser definida. Una fe que puede ser aprobada por Dios, porque dice el versículo 2, porque por ella recibieron aprobación. Por medio de la fe, los antiguos fueron aprobados por Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. Pero en tercer lugar, por medio de la fe, podemos entender el origen y la creación del universo. Dice el versículo 3, por la fe, fíjense que la fe tiene que ver con el entendimiento. No es que yo creo en cualquier cosa, una fe ciega, sino que la fe comienza, y esto quiero que lo grabemos en nuestro entendimiento. La fe genuina, verdadera, está dirigida hacia nuestro entendimiento. Y dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dios, ¿cómo hizo el universo? Con la palabra de su poder. Dios dijo y fue hecho. Dijo Dios, como dice Génesis. Dijo Dios, dijo Dios. El Dios que crea de la nada. Impresionante. Esa palabra en hebreo, bará, significa, en el principio creó Dios. Los cielos y la tierra es bará. Y significa crear de la nada. De la nada, Dios hizo el universo y no solamente lo creó, sino que hemos visto en Hebreos 1, estamos haciendo un simple repaso, en Hebreos capítulo 1, nos dice también Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea que el universo que vemos, creado, fue hecho por el Verbo. La palabra, es la palabra, el Verbo, Cristo Jesús, fue el que por medio del Verbo, del Hijo, Dios hizo el universo. Pero miren lo que nos muestra el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y esto es magnífico. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por medio de la palabra de su poder creó el universo de la nada. Y todo lo que Dios creó, no solamente lo creó, lo
sustenta, lo sostiene cada planeta, cada sistema solar, cada galaxia, cada átomo. Escuchen bien, es sostenido en su justo equilibrio y perfecta armonía por la palabra de su poder. El Dios que crea es el Dios que sostiene. O sea, porque si Dios creara y no lo sostuviera, ¿qué pasa? Si uno estudia el universo, ve que todo tiene un orden, que todo gira en una, digamos así, en una traslación sobre su propio eje, en una, por ejemplo, el planeta Tierra en un año da una vuelta alrededor del Sol. ¿Qué les parece? En su órbita elíptica, y todo es perfecto. El átomo, cómo está compuesto, todo gira, el protón, el neutrón, todo está en un perfecto equilibrio, justamente porque Dios sostiene cada átomo, cada molécula, cada sistema, cada galaxia, todo lo que existe, lo sostiene con la palabra de su poder. Fíjense lo que es nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos entender eso? Por la fe. Porque la fe nos da una explicación a nuestro entendimiento. Y por esa fe nosotros podemos decir amén. No hay explosión, no hay Big Bang, no hay mentira como crea el hombre para tratar de explicar la perfección de lo que es el universo maravilloso, perfecto. Yo les desafío a que revienten una garrafa, traen el fondo de su casa y fíjense qué queda después. Todo ordenadito, ¿no, Dionisio? Hace poco en un lugar que era un depósito de garrafa explotó. Volaban las cosas, volaron los techos, volaron la pared. No sé si murió gente, fue un desastre. Y de la explosión viene el caos. Viene la destrucción, no viene la supuesta y bendita evolución, porque es una mentira del diablo para negar la existencia de Dios, el Dios creador, el Dios sustentador. Ahora, estamos viendo el versículo 4. Una fe que puede ser definida, una fe que puede ser aprobada, una fe que puede darnos entendimiento para comprender el origen del universo. Pero ahora estamos viendo en el versículo 4 una fe que me justifica ante Dios. Yo puedo definir la fe, puedo ver que los antiguos fueron aprobados por Dios por esa fe. Puedo entender el origen y creación del universo y sustentabilidad del universo por la palabra de su poder, pero lo que también es importante para lo que es fundamental la fe, ¿para qué es fundamental la fe? Para ser salvo. Si el hombre no tiene fe, no puede ser salvo. Y tenemos un problema con Dios, que ya lo hemos estudiado, el pecado que entró al mundo por un hombre, por Adán y Eva, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. ¿Y el pecado qué hizo? Hizo que el hombre, en su pecado, se cubriera a sí mismo, se hizo un delantal de hoja de higuera, y cuando escuchó que Dios andaba, huyó por miedo a la presencia de Dios. Y otra cosa que aprendimos, ¿se acuerdan? Es que Dios es el que busca al hombre, porque el hombre huye por naturaleza y su pecado huye de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Qué hizo Dios en el Edén? Él fue a buscar al hombre. El hombre estaba escondido detrás de un árbol ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo, estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te dije que no tenías que comer. Y él dice, ¿se acuerdan? Sí, Dios, pequé, me arrepiento. La mujer que me diste, vos, culpa tuya. ¿Para qué me trajiste esa compañera? Ella me tentó, le pasó la excusa
Miren si es vieja la excusa. Como el pecado es viejo, la excusa. El hombre lo que hace es tratar de justificarse a sí mismo con un manto de, en este caso Adán y Eva, hicieron un delantal de hojas de higuera. Y eso representa cómo las religiones creadas por el hombre, que hay más de 4.200 en el mundo, son esos delantales, comparándolo, de hombres pecadores que quieren cubrirse, justificarse a sí mismos. Pero delante de Dios, ellos estaban como desnudos. No era el problema físico la desnudez, porque Dios los creó en desnudez, sino fíjense, antes de sacarlos del Edén, lo que dice allí Génesis 3:21, estamos repasando un poquito. Se entiende, hermano, ¿no? Que el hombre pecador trata de hacer obras para cubrir su vergüenza, su pecado y desnudez. Pero delante de los ojos de Dios, la persona sigue desnuda y está en pecado y está condenado. ¿Qué hizo Dios? En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y esto nos habla de que Dios es el único que puede justificar al hombre pecador. Él es el que los vistió. El hombre no se puede autovestir a sí mismo y tratar de presentarse y cubrirse con su manto de religión, con su manto de moralidad, con su manto de buenas obras. Es imposible que podamos ser aceptados por Dios. El que te tiene que vestir, justificar, esa es el símbolo acá y la verdad, es Dios. ¿Cómo Dios lo justificó a Adán y Eva? ¿Lo vistió con qué? ¿Con pieles de qué? Porque vimos que en el principio, ¿se acuerdan? Vamos al versículo de Pedro, primera de Pedro. Yo sé que todo esto lo saben, pero lo estamos repasando, ¿Cómo sabemos que era un cordero? Porque en la mente y el corazón de Dios ya estaba el cordero presente. Nos dice 1 Pedro 1:18, 1 de Pedro 1:18, versículo 19 también. Vamos a leer ahí. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Miren lo que dice el 19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero el 20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Cuánto hace que el Cordero estaba preparado? Antes que cree el mundo y antes de la caída, ya Dios tenía al Cordero que estaba preparado. ¿Se entendió? Antes de creer al mundo, antes de que el hombre caiga en el pecado, el remedio, la solución, el Cordero estaba preparado. Entonces, ¿Dios qué hizo? Sacrificó los animales. Ellos lo vieron, cómo fueron sustituidos por el Cordero. Fue sacrificado el Cordero, murió por ellos, y su sangre que fue derramada, pudo Dios, a través de esa sangre, perdonarles
los pecados a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y antes de echarlos del huerto, el Señor los justificó, los vistió. Siempre es un acto de Dios al hombre. Yo no puedo hacer nada en mi pecado, en mi miseria, en mi desnudez espiritual. No hay nada que Dios pueda aceptar para que yo me pueda cubrir. Él me debe vestir. ¿Se acuerdan el hijo pródigo cuando vuelve? Que vuelve con esas ropas hechas de harapo. ¿Qué dice el padre? Traed el mejor vestido y vestirle. Ahí el hijo es justificado por el Padre, vestido por Dios. ¿Se entiende, hermano? Ahora, volviendo a Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Hicimos un rápido repaso. Estamos viendo una fe que me justifica ante Dios. Hebreos 11:4. Vamos a leer ahí. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Vieron? Porque vimos que, recapitulando, ¿quién lo justificó a Adán y Eva? ¿Quién lo vistió? Lo vistió Dios, indicándoles la forma y la manera y el camino. ¿Cuántos caminos hubo para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento? Uno. ¿Cuántos caminos hay para acercarnos a Dios? Uno. Siempre fue el Cordero. El Cordero animalito, y después Dios enviaría al Cordero de Dios, su Hijo Jesucristo, que quita el pecado del mundo. ¿Se entiende ahí? Vamos entonces a analizar Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Ahora, vamos a Génesis. Volvemos a Génesis, porque ahí vamos a ver cómo fue el momento. Claro, los padres fueron justificados directamente por Dios. El Padre hizo Dios el sacrificio de los corderos, los puso las pieles, los justificó, los vistió y ellos salieron justificados. Ya estaban declarados justos. Pero dice Génesis capítulo 4, versículo 3, que ahora los hijos, primero fue Caín, el mayor, y después nació Abel. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen a eso? Vamos a ver el 4.3 de Génesis. Génesis 4.3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aconteció al transcurrir el tiempo, dijimos que habla del momento que ellos tuvieron que ir ante la presencia de Dios para relacionarse con Dios en forma personal. Adán y Eva resolvió Dios el problema de ellos, su pecado, fueron cubiertos, fueron justificados. Pero ahora los hijos deben tomar su propia decisión para arreglar sus problemas, sus cuentas con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Llegó un tiempo que tuvieron que hacer un sacrificio. Leemos allí, en el versículo 3, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín, ¿qué trajo? Al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, ¿por qué trajo el fruto de la tierra, Priscila, Caín? Pero muy bien, Priscila, sin miedo. Porque él era labrador. Trajo, Sandro, de la quinta
Hace poco teníamos una ofrenda ahí de la quinta, hermosa, con todas variedades de zapallo, ¿no? Acelga, una ofrenda hermosa, para el pastor, para comer. Y es como que fuera esa ofrenda, con las mejores cosas, variadas, fruto de la tierra, de lo que él trabajaba porque era labrador. Ahora, tal vez Caín, ¿ustedes qué piensan? ¿Que trajo lo podrido o que trajo lo mejor de los frutos de lo que él trabajaba? Digan lo que piensan. Yo creo que trajo lo mejor. ¿Cómo le vas a traer a Dios cosas que son para tirar? Hay que traer lo mejor. Ahora, vos podés traer lo mejor. Vos podés venir con toda la fe. ¿Viste? Como vino Caín. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Era lo que Dios había establecido para cómo ellos debían acercarse a Dios? Entonces él trajo seguramente el mejor zapallo, las acelgas verdes brillaban, las berenjenas eran un espectáculo, ¿cómo se llama eso colorado? Tomate, y el otro que es bajo la tierra, remolacha, todo. Vos veías un espectáculo. Yo no dudo de eso. Ahora, ¿se entiende? Él trajo de su propio esfuerzo, de su sacrificio, de lo que él le costó y trajo y se lo presentó a Dios. Y podemos hacer un paralelismo con la religión, porque uno quiere acercarse de alguna manera, pero trae y se acerca a la manera como uno le parece. Pero en general, esto representa el fruto, las obras. Las obras que la gente trae, que hace para ganarse el cielo. ¿O no? Las religiones se basan en un 90% para ganarse esa entrada al cielo o a esa vida eterna, basado en las buenas obras que uno trae delante de Dios. Es como lo que trajo Caín, que trajo del fruto de la tierra, su propio esfuerzo y sacrificio, sus obras. Él trajo lo mejor. Ahora, ¿qué trajo Abel? Versículo 4. También Abel, porque es lo que dice Hebreos, por su parte, esto quiero que entendamos. ¿Qué significa que transcurrió el tiempo? Que vinieron a presentarse delante de Dios para poder resolver sus problemas personales, sus pecados, su vida de pecado. ¿Se entiende? Vinieron a hacer un sacrificio. Se vinieron a presentar delante de Dios. También Abel, por su parte, miren lo que hizo. Trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Ahora yo he escuchado a mucha gente que se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no aceptó el fruto que trajo Caín de la labranza y sí aceptó el cordero que trajo Abel? ¿No? No es un problema de quién lo trae, sino es un problema de qué es lo que trae. ¿Se entiende? No es un problema del que trae la ofrenda, y esto para que entendamos, porque algunos dicen, pero ¿por qué Dios lo rechazó a Caín? ¿Se entiende? Porque lo que trae Abel, ¿qué es? Una oveja. Trajo de los
primogénito. Vamos a parar ahí un cachito. ¿Qué significa que trajo de los primogénitos? Esa palabra. Primero, primogénito significa el primero. La primer cría que tiene el cordero era apartada. Él la apartó de los primogénitos. Porque, ¿qué nos enseña esta verdad? Que lo primero siempre debe ser para Dios. Lo primero. Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos una ofrenda, decimos, a ver, vamos a pagar la deuda, todo, a ver, ¿qué nos quedó? Ah, acá está. Este vueltito se lo llevo para Dios. Pero no es así. Tiene que ser lo primero que uno aparta y dice, esto es de Él y para el Señor. Es un error que nosotros a Dios lo ponemos en la finanza al último. Y cuando no tenemos, decimos, bueno, no puedo porque pagué otras cosas, no me quedó nada. Pero entonces, el primogénito es primero primicia. ¿Para quién es lo primero? ¿Quién debe ser el primero en tu vida? Esa es la enseñanza. Lo primero, lo principal, lo primero en tu vida debe ser Dios. Nosotros no tenemos ese corazón, hermanos, porque Dios es algo importante, no lo más importante. Nosotros nos da lo mismo, estar o no estar, leer o no leer, orar o no orar. Y muchas veces uno, ¿cuándo se acuerda de Dios? Cuando todo va mal, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo como un bombero, digo, Dios, ahora me acuerdo que Dios existe. Ayúdame, sálvame. No estamos dándole a Dios el primer lugar. Y una de las cosas que está haciendo Abel es darle a Dios lo primero. Fíjense lo que dice Éxodo 13, ahí nomás, el otro libro que sigue. Ahora, yo pensaba, ¿no? Que Abel no tenía un manual. No había ley, faltaban casi 2500 años para que Dios indicara por la ley que había que traer un cordero y que en qué condiciones tenía que ser el cordero que traías para Dios. ¿Se entiende? Sin revelación escrita. 2500 años antes que exista la ley, Abel en una manera impresionante, magnífica y maravillosa, se está adelantando a lo que él va a demandar después en los mandamientos de la ley. ¿Y qué dice Éxodo? ¿Lo tienen ahí? Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, esto ocurrió casi 2500 años después de lo que hizo Abel. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, me pertenece. ¿Escuchaste bien? ¿Viste lo que dice? Dios con Moisés le va a dar la ley escrita. Ahora, lo que Abel hace es lo que Dios pidió 2500 años adelantado, 2500 años por la fe, conociendo en una forma precisa el deseo de Dios y llegando al corazón de Dios. ¿Se entiende? No hay ley acá. Lo que Abel trae es por lo que él aprendió, primero por sus padres, que le transmitieron cómo fueron vestidos. No es una adivinanza tampoco cómo uno debe llegar a Dios. Dios quiere que lleguemos y nos pone los indicadores y es una manera clara, no es una lotería a ver quién será salvo. ¿Cómo lo alcanzo a Dios? ¿Cómo le agrado?
¿Cómo puedo entrar al cielo? Son cosas que ya están escritas en la palabra. A Dios no le gusta jugar al misterioso, ¿se entiende? Si no, nadie llegaría a ser salvo. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Lo leemos de vuelta? Éxodo 13. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame, apártame todo primogénito. ¿Y qué es? El primero nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, ¿qué dice? Pertenece. Eso es algo que Abel, sin ley, lo pudo decidir por la fe. La fe te da el hecho no solamente de creer, sino de conocer. Es una fe que está basada en el conocimiento correcto para traer lo que a Dios le agrada. No era una tómbola a ver quién saca el número y quién llega. Una de las cosas que me sorprende de las personas normalmente cuando uno habla, le dice: ¿y si vos te morís ahora, dónde va? Te dice: no sé, Dios decidirá. O sea, fíjate que ellos no tienen idea y le están dejando a Dios esa responsabilidad. Y eso podríamos decir que hay millones de personas en el mundo que tienen ese pensamiento. ¿No es cierto? Ahora, ¿se dieron cuenta de lo que hizo Abel? Trajo de los primogénitos, porque él dijo: el primero, sin ley, 2500 años adelantado estaba. En la fe dijo: esto es para Dios. Cuando me toque presentarme, porque él era pastor, pastoreaba ovejas, animalitos. Cuando tenía la primera de cada una, esta es de Dios. Esta es para el sacrificio, para presentarme delante de Dios. ¿Qué te parece, hermano? Otra cosa interesante, otra característica que nos enseña Abel. Génesis 4:4, volvemos a leer ahí. También Abel, por otra parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Tenía varios para el sacrificio. Y otra característica, no solamente trajo el primogénito. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo era el cordero que traía? De lo más gordo, dice. O sea, ¿qué significa que trajo de lo más gordo? Que trajo, escuchá, lo mejor de lo mejor. Un cordero flaco es un cordero apestado, un cordero que no tiene salud, un cordero que da lástima. ¿Qué le vas a traer a Dios? ¿Se razón? ¿Qué le vas a traer a Dios? Primero, el primogénito. Primero Dios. Segundo, ¿qué le vas a dar a Dios? Lo mejor de lo mejor. ¿Hacemos con Dios así? Es que nosotros, cuando uno tenía que pensar qué iba a hacer con su vida, en el caso personal mío, yo decía: ¿qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar? Y digo: no hay otra cosa mejor que dedicarme para el servicio de Dios. No para ganarme el cielo, porque ya me lo regaló. Por agradecimiento le sirvo porque le amo. Y es el más alto honor que un ser humano puede tener sobre la tierra, ser un siervo de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Abel? Primero, primogénito. Lo primero es Dios. Segundo, lo mejor es para Dios. ¿Qué te parece? No le vas a traer un cordero enfermo, tuerto, cojo, porque lo dice la ley. Después decía que Dios no te iba a aceptar. Porque viste, uno es tan materialista el judío que dice: un cordero menos, ¿sabe qué? Lo vendo en... ¿Cuánto vale un cordero para fin de año?
Y dice, es mucha plata. Le llevo a aquel que está medio caiducho, medio apestado. ¿Viste? No podés pensar así. O sea, nosotros no lo ponemos en primer lugar. No le damos lo mejor de lo mejor. Y yo pensaba, hay un himno que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Cuando uno tiene esa edad y esa fuerza y esa energía, que está sano, que va donde quiere y cuando quiere, no cuando uno llega a lo viejo, ya gastado, fundido, y dice, ahora que no sirvo para nada, Señor, acá estoy. Hacé lo que pueda con este esqueleto enfermo y viejo. ¿Ven? Somos así, hermano. Dios no es lo primero, no le damos lo mejor. Abel tenía sin ley en su corazón, quería entregarle lo primero y lo mejor. Dice, de la grosura, de lo gordo, de lo más gordo, de esa grosura. Porque esa grosura, después la ley se sacaba la grasa del vientre, las entrañas, y se lo quemaba aparte como ofrenda de adoración y paz a Dios. Y Dios lo tomaba como diciendo, me trajiste lo mejor de lo mejor. Yo no me arrepiento de haber dedicado mi juventud al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo recordar cosas y puedo decir qué lindo haber podido viajar, estudiar, compartir el Evangelio, viajar para allá, viajar por acá. Y a mí una de las cosas que me apasiona es estudiar la palabra y compartir la palabra. Pero lo más importante, hermano, para nosotros, que nosotros nos podamos llevar algo práctico. No le traigamos cualquier verdura a Dios, como hizo Caín. Traigámosle lo que a Dios le agrada, pero de lo primero y de lo mejor. Por eso había una fiesta después en la ley que se llamaba la fiesta de las primicias. ¿Y sabe qué significaba eso? Los primeros frutos que se cosechaban eran para Dios. Del trigo, del maíz, de la vid, de las ¿cómo se llama? De los olivares, todo, lo primero, Dios. Cuando Israel entra en la tierra para darle la tierra prometida con Josué a la cabeza, la primera ciudad que conquistan es Jericó, que tenía esas murallas tremendas. ¿Te acuerdas que dieron 7 vueltas, tocaban la trompeta? Y Dios dijo, guay, con que alguien toque una cosita de esa, porque es para Dios. Todo el oro, toda la plata, todo lo que sea de valor es el anatema apartado para Jehová. Si alguien toca algo, me está robando y van a sufrir la consecuencia. Y hay uno que se quedó con un par de lingotes y la capa, ¿no? Un manto babilónico muy bueno. Acá. Y vino la derrota. Y vino la muerte de los hebreos. Y vino el ¿por qué Dios? ¿Para qué nos trajiste? Josué le dice Dios a Josué, fíjate que hay pecado en Israel. Hay alguien que se quedó con lo que me pertenecía a mí. Primera ciudad es para mí. Yo soy el primero. Y después todas las otras demás ciudades de la conquista que van a dividir la tierra en dos, para el sur y para el norte, son para ustedes. Pero no toques lo que le pertenece a Dios. Dale lo primero, no la 5ª posición. No le des un cordero flaco enfermo, discapacitado, que no vale nada. Dale de la grosura de los carneros. ¿Qué te parece? Ahora, quiero mostrarles un paralelismo para poder aprender también sobre esto de la grosura. Vamos a 1 Samuel, ahí nomás, en el Antiguo Testamento, Josué, Jueces, y tenemos ahí Josué, Jueces, Ruth, y después tenemos de Ruth, Samuel. 1 Samuel, porque lo importante es poder llevarse algo
que podamos aplicar. Primera Samuel 15. Acá rápidamente explico la historia y el contexto. Está el primer rey de Israel llamado Saúl. ¿Y qué le pide Dios a Saúl? Andá a hacer guerra contra Amalek, destruí todo, matá al rey, no quede nada, animal, nada. Fueron enemigos de Dios, se opusieron a Dios y Dios dijo, vamos a liquidar a Amalek. No toques nada. Aparece el rey y venía con unas vaquitas, con unos chanchitos, y viene Samuel y le dice, ¿y qué tal? ¿Hiciste lo que Dios te dijo? Sí, cumplí todo. Dice, ¿y qué es ese balido de oveja, mugido de vaca que escucho? Dice, eso lo perdonó el pueblo para traer para Jehová. ¿Entienden? Desobediencia. Corazón que se justificaba por su pecado. Ahora, ¿sabe qué pasa? Como él no obedeció el mandamiento claro que Dios le dijo, destruye a Amalek. Trajo al rey de Amalek y vino a vanagloriarse, vino a jactarse de su victoria y desobedeció completamente lo que Dios le pidió. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Le va a decir, mira, esto. Primera Samuel 15. Él dice el versículo 21, justificando su pecado, como hacemos todo, ¿no? Che, ¿hiciste lo hiciste? No, lo que pasó, pastor, que justo me vino usted no sabe, tenía unas ganas. Dice, mas el pueblo, mirá lo que dice el rey, no se hace cargo, mas el pueblo tomó del botín de Amalek ovejas y bueyes, lo mejor. No eran tontos, ¿no? Para elegir. De las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Ahora zafé, porque esto que trajimos lo agarraron, ¿viste? No es para nosotros, ¿eh? No nos juzgue. Esto es para el sacrificio a Dios, de algo maldito, de algo que Dios le dijo, destrúyanlo, sepúltenlo, que no quede nada. Y ellos traen al rey y los animales. Como consecuencia, observe el versículo 22, y Samuel dijo, después de escuchar toda la argumentación y justificación de Saúl, el sacerdote dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Escuchen, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Sabes? Vos no tenés que traer una oveja al templo, acá, para sacrificar. Ya el cordero fue sacrificado hace 2000 años. Pero ¿sabes lo que Dios te está pidiendo como sacrificio? Que cuando uno escucha la palabra y entiende la palabra, fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Como en la obediencia a la voz del Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Si tú te vas de esta reunión y Dios tocó tu corazón y te habló y dices, voy a poner en práctica, voy a poner a Dios en primer lugar, voy a darle lo mejor, no lo que me sobra, entonces valió la pena esta reunión. ¿Qué es mejor que un sacrificio? La obediencia. Y escuchá, porque acá hay algo que tiene que ver con la grosura, ¿te acordás? El gordito, el más lindo, el mejor de lo mejor, este es para Dios. Porque dice después, y esto, fíjate, y el prestar atención, escucha bien, prestar atención, que la grosura de los carneros. Dos cosas. Vení a la reunión, prestá atención. No vengas a hacer acto de presencia para que el pastor te pueda ver.
y no te llame y te diga, ¿qué te pasó? Bueno, ¿qué le digo? Es por Dios que yo vengo. Es para escuchar la voz de Dios. Es lo que uno estudia para comunicarle a usted el mensaje de Dios y su palabra. Pero, ¿qué es un sacrificio que a Dios le agrada? Primero, prestar atención. Uno de los problemas que nos trae el celular, con las luces de colores, los sonidos y las vibraciones, es que hemos perdido la capacidad de concentración. No queremos leer un párrafo que tiene más de 2 renglones y los audios los escuchamos en alta velocidad. Estamos como colapinto, ¿viste? Escuchame, hermano, escuchame. Pará, bajá. ¿Por qué no te tomás el tiempo que lleva cada cosa? ¿Por qué la locura de correr? Y eso que nosotros tenemos afuera al salir de la iglesia, en el mundo, en la locura que vivimos, en el Fórmula 1 del cual nos bajamos, venimos acá y decimos, che, ¿cuánto tardará el pastor? A ver si la hace corta. No, yo sé que no he escuchado hasta ahora eso. Pero digo, ¿se entiende? ¿Cómo nos cuesta concentrarnos? Prestar atención. Si estás haciendo un esfuerzo mental con tu sentido de fijarte en lo que el pastor está escuchando la palabra y vos estás haciendo un esfuerzo para entender y estás concentrado. Eso es un sacrificio, es como la grosura de los carneros. Y la obediencia es el segundo sacrificio que a Dios le agrada. Es maravilloso. Si vos me decís, pastor, no me pierdo sus mensajes porque la verdad que es como mejor que una serie Netflix, porque esa me entretiene. Esto me edifica. Viste que tenemos tiempo para todo, pero otra cosa que les quiero pedir es que cuando vengan a la reunión, primero vengan temprano, vengan a horario, no vengan a cualquier hora, eso es importante, porque si uno va a un trabajo, yo le caigo 8:20, ¿sabe qué, no? Es por el Señor. En segundo lugar, no vengas con la cabeza cansada. No vengas acá porque no das más y estás haciendo un esfuerzo y se te cierran los ojos. Porque tenés que venir con la cabeza tranquila, descansar el domingo un rato, dormite una siesta, venite pila y sentate y disfrutar. Si no estás sufriendo, no entendiste nada, decís, ¿cuándo terminará este hombre? No me voy porque me queda mal. Pero tu mente, tu corazón no están acá. ¿Por qué Dios creó el día de reposo? Porque tenés que descansar del laburo. No sos un animal y un burro que está todo el día laburando. Necesitamos parar, necesitamos descansar, necesitamos estar bien de la cabeza, limpiar el corazón, confesar los pecados antes de venir. Porque si no, no te entra nada. El Espíritu Santo te está marcando, estás mal, estás mal, estás mal. O sea que perdí el tiempo viniendo acá. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones espirituales para acercarme a Dios y a su palabra. Vení a alabar al Señor. Tenemos media hora para cantar. Es hermoso, ¿o no? Sí. Y cuando vas, trae tu Biblia, aunque te cueste encontrar los versículos y los libros, pero por sobre todas las cosas, vení descansado del coco. Vení confesado del corazón, porque entonces vos vas a salir de acá y vas a decir, Dios me habló, presté atención, y ahora cuando salgo me queda el compromiso de la obediencia. Eso está en vos. Mi función como pastor es explicarte lo mejor que pueda, ¿no? Que no sea un diario mojado. ¿Qué dijo el pastor? No le entendimos nada. Habló de 200 cosas, tiró de todo. No, vamos a hablar de una, vamos a entenderlo, llévatelo, presta atención, pero después cuando lo entendiste y Dios te habló, tenés que aplicar. Porque esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Como la grosura de los carneros, el prestar atención y la obediencia, más que un sacrificio. ¿Qué te parece, hermano?
Para que esto no sea solo teoría y conocimiento, que sea práctico. ¿Qué le doy a Dios? ¿Al último o lo primero? ¿Lo mejor o el más flacucho? El que vale menos. ¿Qué me van a dar para fin de año el corderito? Estaba gordito, ese vale. Y sumaban los judíos son rematerialistas. Y Dios tuvo que aclarar la ley. Ni uno que le falte el ojo, ni sea cojo, ni esté raquítico, enfermo, porque yo como Dios no merezco lo peor. Merezco lo primero, merezco lo mejor. Amén. Entonces que Dios bendiga su santa y bendita palabra y podamos llevarnos algo práctico para nuestras vidas.